Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con el tema del análisis del error en estado estacionario en un PLL. ¿Sí? Hasta aquí habíamos visto, ¿no? Las transferencias para el PLL de orden 1 y de orden 2. ¿Sí? Vamos a analizar cómo se comportan eh, frente al error. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, vamos a definir el error en estado estacionario de fase, ¿sí? Como el límite para t tendiendo a infinito de delta phi de t. ¿Sí? Básicamente a qué converge este error, esta función error en función del tiempo. ¿Sí? Que utilizando el teorema del valor final se puede calcular en el dominio de Laplace mediante este límite, ¿no? S tendiendo a cero de S por la transformada de Laplace, ¿sí? De esta función de error. ¿Sí? Bueno, entonces la transferencia del error, ¿sí? La vamos a definir de esta manera, como el cociente entre la entrada, ¿sí? O sea, el error de entrada, eh, y teniendo como salida la función phi. Eh, no, al revés, perdón. O sea, cuando la entrada es, justamente, claro, cuando la entrada es la fase que quiere estimar y la salida es el error de fase, entonces esa es la transferencia del error. Ahí está. Sí, entonces el delta phi es phi s menos phi sombrero dividido phi sub s, o sea que me queda 1 menos esto sobre esto, que sería el HS, ¿sí? La transferencia del sistema de lazo cerrado. Bueno, entonces de ahí podemos despejar delta phi, ¿sí? Delta phi de s sería phi de s por e de s, o reemplazando acá phi de s por 1 menos h de s. ¿Ok? Entonces, fíjense, si la entrada de fase, ¿sí? Es un escalón, ¿sí? Phi sub 0, una determinada fase, por u de t, el escalón, la función escalón. ¿Sí? Entonces claramente la transformada de Laplace de esta función va a ser phi sub 0 dividido s. ¿Ok? Por otro lado, si la fase, ¿sí? De entrada es una rampa, ¿sí? Eso quiere decir, lo puedo parametrizar así, 2pi por delta f, o sea, diferencia de frecuencias de la señal de entrada respecto a la señal generada localmente, ¿sí? Dado por delta f. Eh, bueno, entonces, si tengo una diferencia de frecuencia, entonces la fase va a ser lineal, ¿no? Claramente en el tiempo. O sea, a medida que pase el tiempo, la diferencia de fase o la fase va a aumentar linealmente. ¿Sí? Entonces, me va a interesar analizar ese caso, entonces por eso también calculo la transformada de Laplace. En ese caso, la transformada de Laplace de esto es 2pi delta f dividido s cuadrado. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a usar luego. Bueno, entonces analicemos qué pasa con el PLL de primer orden. El PLL de primer orden, sí habíamos visto que tenía una transferencia HS al lazo cerrado, K sobre S más K. ¿Sí? Entonces la transferencia del error, 1 menos h de s, va a ser s dividido s más k, claramente. Bueno, entonces, eh, ¿cuál es el error en estado estacionario? ¿No? Entonces tengo que calcular este límite, ¿sí? S por delta phi en este caso, fíjense, delta phi es phi por e de s, ¿sí? Entonces, phi en este caso sería, estoy diciendo, escalón de fase, entonces la transformada de Laplace es phi 0 dividido s, y la transferencia del error es s sobre s más k. ¿Ok? Entonces se me cancelan estas dos s, ¿sí? Entonces cuando calculo el límite de esta función tendiendo a 0,
es directamente evaluar esta función en cero, no hay ningún tipo de indeterminación, entonces el error en estado estacionario es cero. ¿Sí? Entonces quiere decir que bueno, no presenta error en estado estacionario. ¿Sí? O sea, el escalón, o sea, cuando yo tengo una diferencia de fase, ¿sí? Entre la fase, digamos, generada localmente y la fase de la portadora que entra al sistema, si solo tengo una diferencia de fase, entonces el sistema va a converger, ¿sí? Con error de estado estacionario nulo. ¿Sí? Eso en el tiempo se puede ver de esta manera, ¿no? Delta phi de S es esta función, ¿sí? Y por lo tanto, la antitransformada de Laplace me da que es una exponencial decreciente y justamente decrece a cero. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad de convergencia? Básicamente va a estar determinada por k. ¿Sí? O sea, a mayor k va a ser más rápida la convergencia. ¿Sí? Acá se ve claramente. O sea, fíjense que cuando la exponencial cae a aproximadamente un tercio, ¿sí? A e a la menos 1 sería 0,37, el valor inicial phi 0, ¿sí? Eso se da en el tiempo 1 sobre k. ¿Sí? Entonces, si k es más grande, este tiempo se va a hacer más pequeño, entonces la convergencia va a ser más rápida. ¿Sí? Por lo tanto, k controla la velocidad de respuesta del lazo. ¿Sí? Si aumento k, entonces aún va a disminuir el tiempo de adquisición. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede con la rampa de fase? Si analizamos qué sucede con el escalón de fase, analicemos qué pasa con la rampa de fase, o sería un escalón de frecuencia. Bueno, delta phi de S, ¿sí? Nuevamente utilizo el término del valor final, entonces tengo que S por lo que sería la entrada, ¿sí? 2pi delta f sobre S cuadrado por la transferencia del error, ¿sí? Este S con este S cuadrado y con este se me cancelan, entonces me queda esto y esto de acá, que cuando tomo el límite de S tendiendo a 0, es simplemente evaluar esta función en 0, entonces me queda en el denominador k, o sea que el error en estado estacionario es 2pi delta f sobre k. ¿Sí? Entonces, claramente, ese error en estado estacionario no es nulo. ¿Sí? Entonces, con el modelo lineal, el error en estado estacionario es en realidad, ¿sí? O sea, digamos, esto era con el modelo lineal, ¿sí? Con el modelo no lineal, ¿sí? Entonces el error en estado estacionario es seno de delta phi de SS, ¿sí? Digamos, incluyendo la función no lineal del detector de fase, ¿sí? Eh, entonces, bueno, se da que delta phi de SS va a ser el arco seno de todo esto. ¿Está bien? Bueno, entonces claramente repetimos que esto es válido en esta condición, en el rango de lock-in, ¿sí? Y acá tenemos lo que valdría efectivamente el error estacionario, ¿sí? Analicemos eso, qué pasa en el tiempo. En el tiempo me queda delta phi de S, es esta cantidad, ¿sí? Que si hago la antitransformada me queda esta exponencial, ¿sí? Que crece hasta el valor 2pi delta f sobre k. ¿Sí? Entonces, se dice que el PLL converge, ¿sí? Porque converge a un error de fase que termina siendo constante y fijo. ¿Sí? El PLL no está enganchado cuando la fase varía con el tiempo. ¿Sí? Pero, digamos, en esta situación el PLL estaría enganchado, pero presenta un cierto error de fase. ¿Sí? Claramente, para disminuir ese error de fase, ¿sí? Y tal vez hacerlo tolerable para el sistema de comunicaciones, uno tendría que, digamos, el delta F está fijo, puedo aumentar K.
¿sí? Entonces, si aumento K, disminuye el error en estado estacionario, y por lo tanto el PLL converge también más rápidamente frente a errores ¿sí? del tipo escalón. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver después cuando analicemos el ruido que aumentar el K, ¿sí? También aumenta el ancho de banda, ¿sí? de la transferencia del PLL, y eso hace aumentar la varianza de ruido, ¿sí? Entonces básicamente el K es un parámetro que controla el trade-off entre varianza de ruido y tiempo de convergencia o eh, error en estado estacionario frente a escalón de frecuencia, ¿sí? Bueno, entonces, sí, lo malo del PLL de primer orden frente a un escalón de frecuencia es que tiene este error. Entonces, veamos qué sucede en un PLL de segundo orden, ¿sí? PLL de segundo orden, vimos que la transferencia de lazo cerrado era de este estilo, de segundo orden, ¿sí? Entonces, la transferencia del error, ¿sí? 1 menos HDS, ¿sí? Claramente se puede ver que tienes un S cuadrado, o sea, un cero doble en el origen, y después tiene dos polos, bueno, dos polos de la transferencia, ¿sí? Entonces, si hacen la cuenta de cuál es el error en estado estacionario frente al escalón de fase, entonces va a ser 0, ¿sí? Ahora, la diferencia y es igual que el PLL de primer orden. La diferencia va a estar en la respuesta a la rampa de fase o al escalón de frecuencia, ¿sí? Bueno, nuevamente volvemos a calcular usando el teorema de valor final, ¿sí? S por la entrada de fase es la misma que antes, 2pi delta f sobre S cuadrado, ¿sí? Pero ahora lo que cambia es la transferencia del error. Al tener un cero doble, ¿sí? Este se me cancela con este, ¿sí? Entonces cuando evalúo S en 0, acá me falta un 0, ¿sí? Ese valor en 0 acá, en 0 acá, ¿sí? O sea que el denominador me queda igual a omega n, digamos la frecuencia natural, ¿sí? Un parámetro del PLL, ¿sí? Y en el numerador me queda este 0, ¿sí? Entonces este delta, el error en estado estacionario es 0, ¿sí? Entonces agregar un integrador en el filtro de lazo hace que el PLL sea de segundo orden, ¿sí? Y pueda traquear, si así se dice, escalones de frecuencia. Es importante desde el punto de vista práctico en sistemas con osciladores distintos, ¿sí? O sea, claramente si tengo un transmisor y un receptor, ¿sí? que están en dos regiones geográficas distintas, ¿sí? Están separados físicamente. Entonces el transmisor tiene un oscilador, ¿sí? Un cristal, por ejemplo, y el receptor tiene otro oscilador, ¿sí? Entonces claramente ahí nadie puede garantizar que la frecuencia de oscilación del transmisor, o sea la portadora, y la del receptor sean iguales. Entonces lo más probable es que exista una diferencia de frecuencias entre ambas frecuencias portadoras, y por lo tanto eh, mi sistema de sincronización va a tener que tolerar, ¿sí? Esa diferencia de frecuencias, ¿sí? Entonces claramente con un PLL de segundo orden, bueno, en estado estacionario se va a cumplir que el error de fase va a ser 0, ¿sí? Bueno, entonces eso es, digamos, básicamente la diferencia entre tener PLLs de distinto orden. Por supuesto que yo podría seguir con este análisis analizando cuál sería no una rampa de fase, sino una parábola de fase, ¿sí? Una variación cuadrática con la fase, que eso sería una rampa de frecuencia, o básicamente sería cuando, por ejemplo, el sistema está acelerado, ¿sí? O sea, por efecto Doppler, si tengo velocidad constante, entonces tengo
digamos, velocidad constante que se desplaza el transmisor respecto del transmisor del receptor, entonces eso me produce una diferencia de frecuencias, un delta F. Si ese móvil está acelerado, ¿sí? Entonces ahí tendría una rampa de frecuencia, ¿sí? Entonces ahí tendría que analizar justamente una variación cuadrática de fase, ¿sí? Eso sucede, por ejemplo, en sistemas de alta dinámica, como puede ser digamos, un sistema de comunicaciones en un cohete, ¿no? Ahí se presentan aceleraciones muy grandes, entonces si uno pretende establecer y mantener la comunicación en todo momento, o sea, en el despegue de un determinado cohete, bueno, entonces tendrá que contemplar esas variaciones muy rápidas de frecuencia, ¿sí? Para lograr una convergencia del PLL como uno quiere, ¿sí? Bueno, entonces veamos cuál es el efecto del ruido en la estimación de fase. ¿Sí? Vamos a asumir que el ruido a la entrada del PLL es de banda limitada, ¿ok? Y nuevamente vamos a trabajar con señales no moduladas, ¿sí? Por ahora mantenemos digamos, esta hipótesis, ¿sí? Entonces, la señal SDT, ¿sí? Es simplemente una portadora, ¿sí? AC es una constante, ¿sí? La amplitud de la portadora, la frecuencia portadora es Fc y tiene una fase determinada phi sub t, ¿sí? Y bueno, asumimos que el ruido se puede descomponer de esta manera, ¿no? Una parte en fase y otra parte en cuadratura, ¿sí? Donde XDT e IDT son independientes y además son estacionarios gaussianos y blancos con una densidad espectral de potencia N0 sobre 2, ¿sí? Bueno, entonces, si definimos que un nuevo ruido NI y NQ, ¿sí? De esta manera, x de t por coseno de phi, esta phi, la misma que aparece acá en la señal s de t, ¿sí? Definimos de esta manera x por coseno de phi más y por seno de phi, ¿sí? Eso es ni, y nq la definimos de esta otra manera, menos x de t seno de phi más y de t coseno de phi, ¿sí? Entonces se puede probar que n de t, ¿sí? O sea que este ruido acá se puede expresar en función de ni y nq, ¿sí? Con esta portadora, ¿ok? O sea que esta definición fue hecha de tal manera que n de t se puede expresar en función de ni y nq de esta manera, ¿ok? Entonces, fíjense, si hacemos ni más nq más jnq, perdón, ni más jnq, y agrupamos los términos, ¿sí? Coseno phi más j seno de phi, ¿sí? Bueno, en este caso menos j seno de phi, entonces se puede ver que este ruido de banda base ni más jnq, ¿sí? Es igual a x de t más j y de t, ¿sí? Por un factor de fase, ¿sí? Y como este ruido de acá, ¿sí? Por definición es circular normal, ¿sí? Gaussiano y blanco, ¿sí? Todas las hipótesis que mencionamos anteriormente, pero básicamente necesitamos la circularidad de este ruido para decir que básicamente este ruido NI más JNQ y este ruido acá, ¿sí? Como están relacionados solamente, o sea, lo que cambia es una fase, bueno, la distribución de este ruido va a ser equivalente a la de este ruido, ¿ok? ¿Sí? Justamente por la propiedad de circularidad.
Bueno, y eso es independientemente de quién sea phi de t, ¿sí? Entonces NI y NQ tienen las mismas propiedades estadísticas que X de t e Y de t. ¿Ok? Entonces, la entrada al PLL va a ser la señal más el ruido, ¿sí? Entonces, esa señal más el ruido va a ser multiplicada por la portadora generada localmente por el VCO, ¿sí? Que la asumimos de esta manera, menos seno 2pi Fc por T más una cierta fase, ¿sí? Que es la que va a ir variando en función de cuál sea la señal de control de del VCO, ¿sí? Entonces, esta multiplicación me va a generar una señal de error que después el sistema, ¿sí? Va a filtrar, ¿sí? Voy a tener un filtro de lazo, voy a tener, bueno, después el VCO, todo ese sistema va a ser un filtro pasabajos. Entonces, quiero analizar cuál es la salida de ese filtro pasabajos, ¿sí? Entonces, en principio, EDT me queda de esta manera, me queda la señal SDT más el ruido NDT, perdón, dije la señal SDT más el ruido NDT por la portadora que acabo de mencionar, ¿sí? Generada localmente por el VCO. Entonces, aplicando propiedades trigonométricas, ¿sí? Este hace por coseno de este argumento por menos seno, ¿sí? Y quedándome, digamos, escribiendo acá simplemente la resta de esta contra esta, ¿sí? Porque la suma va a ser un término doble frecuencia, lo voy a incluir en este término, ¿sí? Directamente no lo escribo, ¿sí? Sino que lo incluyo digamos, dentro de esa frase. Entonces, la resta me queda, bueno, phi menos phi sombrero, que eso es lo que habíamos definido como delta phi. ¿Ok? Bueno, después me queda n de t por menos seno, ¿sí? Eso se puede ver que es un medio, esta cantidad, ni de t seno delta phi, nuevamente el término doble frecuencia lo incluyo acá, ¿sí? Y lo mismo con n de t por esto de acá, digamos, la otra parte, como n de t se podría explicar, digamos, como n de i por coseno menos nq por seno, bueno, el término que va a ser de banda base, ¿sí? Y no va a incluir el término doble frecuencia, va a ser nq por coseno del DAF. ¿Ok? Entonces, a todo este ruido lo llamo un N1 de T, ¿sí? Y va a ser un ruido de banda base, ¿no? Claramente, como NI y NQ es un ruido, son ruidos de banda base, entonces multiplicarlo por una fase, ¿sí? Por un seno delta phi por un coseno sería, esta señal va a variar lentamente, bueno, entonces va a seguir siendo una señal de banda base, ¿sí? Entonces, el error me va a quedar un medio AC seno de phi más este ruido N1, ¿sí? Entonces, en el diagrama de bloques, ¿sí? Voy a tener phi, la señal de entrada, ¿sí? Genero la salida phi sombrero, ¿sí? Generada localmente. Eso es lo que realimento, eso es la señal de error delta phi, ¿sí? Con el detector de fase voy a tener que es, digamos, un medio AC por seno de esta cantidad, ¿sí? Que es lo que voy a tener en este punto. A eso se le va a sumar el ruido N1 sobre 2, ¿sí? Y eso es lo que va a ser filtrado por el filtro de lazo con transferencia GDS y va a controlar al VCO con transferencia KB sobre S. ¿Okay? Entonces, en el caso que, digamos, la potencia de la portadora sea superior o muy superior a la potencia de ruido, ¿sí? Que es en el caso, digamos, de SNR grande, que va a ser el caso de interés práctico, perdón. Bueno, vamos a poder trabajar con el modelo lineal del PLL, ¿sí? Claramente, digamos, voy a poder
bueno, en condiciones, en condición de estado estacionario, el error va a ser pequeño, ¿sí? Va a estar oscilando alrededor del cero, si es que convergió, y entonces seno de phi lo voy a poder aproximar directamente por su argumento, entonces me va a quedar este otro modelo de diagrama en bloques. ¿Ok? Bueno, digamos, multiplicar acá, digamos, por AC sobre 2, ¿sí? Básicamente, manipulando las ecuaciones, puedo ver que, o puedo probar que este modelo, ¿sí? Es equivalente a este otro modelo, ¿sí? O sea, en donde divido por AC acá, pero también divido el ruido, ¿sí? Entonces, de esa manera, la relación entre la señal y el ruido no va a cambiar, no va a cambiar, y entonces lo puedo incluir acá a este ruido, digamos, normalizado por la amplitud de la portadora, ¿sí? Que luego, si acá está sumando, ¿sí? Y está dividido 2, ¿sí? Al tener en cuenta este factor 1/2, lo puedo adelantar, ¿sí? Y escribir como N1 sobre AC. Entonces me queda, directamente saco este ruido y lo escribo a la entrada de mi PLL, ¿sí? Entonces ese ruido lo voy a llamar N2, ¿sí? N1 dividido AC. Es el término de ruido a la entrada del PLL, ¿sí? Linealizado, ¿sí? Y digamos expresado en términos de la fase, ¿sí? O sea, fase entrada, fase salida estimada, ¿sí? Bueno, digamos, si no se dan cuenta de esto, de este manipuleo, uno puede escribir las ecuaciones y claramente este modelo va a ser equivalente a este, ¿sí? Bueno, entonces, por las características que teníamos del ruido N1, ¿sí? N1, fíjense, es esto de acá, ¿sí? Ni por seno, Nq por coseno, ¿sí? Entonces, ese ruido tiene densidad espectral de potencia N0 sobre 2, ¿sí? Y, digamos, digamos, si está normalizado por AC, entonces la densidad espectral de potencia de N2 va a ser la densidad espectral de potencia de N1 dividido a AC cuadrado, o sea, esta cantidad de acá, ¿sí? Entonces, la densidad espectral de potencia a la salida, ¿sí? de la fase, ¿sí? No va a ser otra cosa que el resultado que conocemos de estocásticos, ¿sí? La densidad espectral de potencia a la entrada del sistema por la módulo al cuadrado de la transferencia, ¿sí? Del sistema, ¿sí? Que consideradas de este punto a este punto es la transferencia al lazo cerrado H, ¿ok? Entonces, la varianza, ¿sí? La varianza, que es lo que me interesa caracterizar, ¿sí? La puedo calcular a partir de justamente la densidad espectral de potencia. ¿Cómo lo hago? Bueno, integro de menos a más infinito en la frecuencia, ¿ok? Entonces, esto de acá lo puedo escribir como 2 veces, ¿no? Como h es par, entonces, digamos, el módulo de h es par. eh, La integral de menos a más infinito la puedo escribir como 2 veces la integral de 0 a más infinito. Entonces este 2 con este 2 se me va, me queda esta cantidad. Y entonces esto de acá es lo que se define como el ancho de banda equivalente, ¿sí? One-sided o unilateral, ¿sí? De un determinado sistema, ¿sí? Creo que eso ya lo habíamos comentado en algún problema de la práctica, ¿sí? Entonces, eh, lo que me queda la varianza de la estimación de la fase va a ser N0 por el ancho de banda equivalente del filtro de la transferencia a lazo cerrado, ¿sí? Del PLL,
dividido AC cuadrado. ¿Sí? Claramente N0 por ancho de banda equivalente es digamos, me da la energía de ruido, ¿sí? Me da la energía de ruido, y acá tengo la energía de la señal, ¿ok? Entonces lo puedo definir directamente como una relación señal de ruido, esta cantidad, ¿sí? Con esta definición, AC cuadrado dividido en el 0 sobre 2, ¿sí? Entonces, en el PLL de orden 1, ¿sí? Si la SNR es baja, ¿sí? Entonces se puede probar que la varianza sigma cuadrado, ¿sí? de la estimación de fase está subestimada. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente uno puede calcular el modelo exacto, ¿sí? Para el PLL de primer orden, cuál es su varianza, ¿sí? Y plotearla acá. ¿Y cuál sería la varianza en el modelo lineal? Bueno, vimos que es directamente inversamente proporcional a la SNR, ¿sí? O sea que acá si grafico la inversa de la SNR, ¿sí? Entonces, bueno, esto va a ser lineal y esto va a variar de esta manera, ¿sí? O sea que el modelo lineal, ¿sí? Va a estar estimando una cantidad, una varianza de ruido que es menor a la real, ¿sí? Pero fíjense, o sea, como esta es la inversa de la SNR, a mayor SNR, ¿sí? Me voy pegando para acá. Entonces, con SNR no tan altas, entonces el modelo lineal y el modelo exacto, ¿sí? Para la varianza, van a calcular varianzas similares, ¿sí? Entonces, en el caso particular que SNR sea mayor a 3 o sea 5 dB, ¿sí? El modelo lineal es válido, ¿sí? Se considera que las varianzas son bastante parecidas. Y bueno, entonces ese va a ser el caso de interés, ¿sí? Porque básicamente con SNRs más pequeñas, digamos, el sistema va a tener de comunicaciones va a tener una probabilidad de error tan alta que no es de interés práctico, ¿sí? Entonces, en este rango de SNRs voy a estar trabajando en la práctica, ¿sí? Entonces, en el caso del PLL de primer orden, fíjense, ¿cuál sería el ancho de banda equivalente? Bueno, podemos calcularlo, ¿sí? La transferencia era, digamos, la respuesta en frecuencia era K dividido omega más K, ¿sí? Entonces, módulo al cuadrado de... no, perdón. La transferencia, nuevamente, la transferencia en Laplace era K dividido S más K. Entonces cuando reemplazo en HJ2πf, ¿sí? Y calculo el módulo al cuadrado, entonces me queda esto, ¿okay? Entonces, eso lo puedo expresar de esta manera en eh, pulsación angular, ¿sí? Y esta integral tiene solución cerrada. Se puede demostrar que es el arco tangente de omega sobre k evaluada entre 0 y más infinito, ¿sí? 0 y más infinito. Entonces, en 0 el arco tangente me da 0, en más infinito me da pi sobre 2, ¿sí? Que con este 2pi se me cancela, entonces me queda 4 k sobre 4. ¿Sí? Entonces, acá está claramente el trade-off que mencionaba anteriormente, ¿sí? A medida que aumento k, ¿sí? Habíamos visto que la convergencia del PLL es más rápida, pero bueno, justamente eso se debe porque incremento el ancho de banda de ese PLL, ¿sí? Y al incrementar el ancho de banda, entonces estoy disminuyendo la relación señal de ruido, porque estoy integrando más ruido, ¿ok? Entonces, baja la SNR y entonces aumenta la varianza, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tengo un trade-off entre el tiempo de adquisición y la varianza, claramente, ¿sí? Eso va a pasar de manera general para PLLs de orden superior también, ¿ok?
Bueno, entonces hasta ahí es lo que analizamos del PLL, ¿sí? O sea, y ya no vamos a seguir metiéndonos más, ¿sí? Pero me parece que está bastante completo, o sea, análisis de convergencia, ¿sí? Cómo responde al error, ¿sí? A ciertos estímulos de escalón de fase, escalón de frecuencia, y después, bueno, cómo se comporta frente al ruido, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, cortemos acá y retomamos con los lazos dirigidos.